Así que para continuar analizando esto, necesitamos saber que esto es un peligro en América Latina en el día de hoy. No ayer ni mañana. Es un peligro actual. Ahora vamos a observar la doctrina en los versículos 2 y 3 acerca de la prueba doctrinal que debe hacerse. En el verso 2 dice, en esto conoced. La iglesia tiene que saber esto. El Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Realmente, esa es la punta de la lanza, la línea divisoria, y es siempre la persona y obra de Cristo. ¿Qué crees acerca de quién es Él y qué hizo cuando vino al mundo? Y dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. En otras palabras, en esto conocerán al verdadero predicador enseñado por el Espíritu Santo. Por esto conocerán a aquel predicador en quien habita el Espíritu Santo, quien es enseñado por el Espíritu Santo y que está lleno y empoderado por el Espíritu Santo y quien es movido por el Espíritu Santo para predicar la verdad. El criterio principal y número uno es que su tema central, su enfoque en la predicación es Jesucristo y este crucificado. Y siempre está predicando el verdadero Cristo. En 1 Corintios 1, 23, Pablo dice, predicamos a Cristo y a este crucificado. Esa es la marca del verdadero predicador. Siempre predica la cruz, siempre predica la resurrección de Cristo, siempre está predicando la salvación que Cristo ha venido a proporcionar. No está hablando de todas estas otras cosas, sobre cómo puedes ser rico en el mundo, o cómo puedes reclamar tu milagro, o cómo puedes estar sano, o ser próspero. Esa es la marca de un falso maestro. El predicador verdadero predica al Cristo verdadero, quien ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, que ha venido a dar su vida en rescate por muchos. Siempre predica al verdadero Cristo, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Siempre predica al verdadero Cristo, el pan de vida, quien ha venido a alimentar las almas hambrientas y es la luz del mundo, quien ha venido a traer el conocimiento de Dios el Padre y alumbrar el camino de la santidad personal. El verdadero predicador siempre predica al Cristo, que es la puerta de las ovejas, la resurrección y la vida. El verdadero predicador le da toda la importancia a Cristo. Cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El verdadero predicador siempre se está especializando en siempre predicar sobre Cristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Siempre predicando a Cristo, quien es el Dios hombre, el eterno Hijo del Dios viviente que bajó del cielo y tomó humanidad sin pecado. Vino y vivió entre nosotros, perfecta obediencia a la ley de Dios. Luego fue a la cruz levantado para morir y llevó en su cuerpo los pecados de todos aquellos que pusieron su confianza en Él. Derramó su sangre en la cruz y satisfizo la justa ira de Dios. A través de su muerte expiatoria, ha reconciliado al Dios Santo y al hombre pecador, y ha unido a los dos mediante la sangre de su cruz. Este es el Cristo que ha entrado en el mercado de esclavos del mundo y nos ha rescatado de ser esclavos del pecado a precio de su propia sangre. Y quien ha expiado nuestros pecados, quien ha llevado nuestros pecados lejos, muy lejos, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cristo que el verdadero predicador predica una y otra vez. No trae un mensaje mundano, sino un mensaje verdadero. El mensaje
acerca de Cristo, su persona, su obra y los términos de Cristo, y llama a comprometerse con este Cristo. Y predica: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pide el compromiso de salir del mundo y que venga a pararse con Cristo y a seguir a Cristo. Y mientras lo haces, lleva tu cruz, el cual es un instrumento de muerte, para que mueras a ti y así puedas vivir para Cristo. Como dice el apóstol Pablo, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Primera de Juan, capítulo 4, verso 2 dice que todo verdadero predicador tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Este es aquel que viene de Dios. Al inicio de esta carta de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 3, dice: lo que era desde el principio, es decir, desde la eternidad pasada, lo que hemos oído de que Cristo vivió entre sus discípulos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Y esa vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos ha manifestado. Lo hemos visto y oído y os anunciamos a ustedes. Esto es lo que predica el verdadero predicador. Predica a Cristo, a Jesús, quien es eterna deidad, creador del universo, enviado por el Padre, nacido de una virgen sin naturaleza pecaminosa, quien vino en carne humana, verdadero Dios y verdadero hombre, coigual y coeterno con el Padre y el Espíritu, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, quien vivió una vida perfecta y sin pecado y murió una muerte sustitutiva en la cruz, llevando nuestros pecados, muriendo como el justo por el injusto, quien fue sepultado, resucitó, ascendió a los cielos y se sentó en el trono a la diestra del Padre. Este es el Jesús que el verdadero predicador predica. Y el verso 3 da la otra cara de la moneda. No todo predicador predica a este Jesús. Muchos predicadores predican un falso Jesús. Verso 3, y todo espíritu, en otras palabras, hay un espíritu detrás de ese predicador que está empoderando cada predicador. A unos el Espíritu Santo y a otros un espíritu infernal. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, quien no predica al verdadero Jesús y no le da importancia a Jesús, no es de Dios. Proviene del abismo del infierno. Dice, ese es el espíritu del anticristo, el espíritu demoníaco, y todo lo opuesto al Espíritu Santo. Y a él se le da profundo entendimiento de un mensaje falso, dice, del cual habéis oído. Habéis oído que viene, pero que ya está en el mundo, ya está en el mundo. Entonces, esta falsa enseñanza que niega a Jesucristo ya está en el mundo. Se está esparciendo y multiplicando, y está penetrando y cubriendo todo el globo. Está abriéndose camino en las iglesias, en los púlpitos.
en la radio, en el Internet y en los libros, por todas partes. Necesitan mostrar un discernimiento extraordinario a la luz de este peligro. Esta es la prueba doctrinal principal. Si un hombre predica a Cristo, el verdadero Cristo, o predica algo distinto. En cuarto lugar, quiero que vean la liberación, verso 4. Dice, vosotros sois de Dios. Se está refiriendo a los verdaderos creyentes. Dice, vosotros sois de Dios, significa nacidos de Dios. Y Dios habita en ustedes y son enseñados por Él. Hijitos, vosotros sois de Dios, refiriéndose a aquellos que han nacido de nuevo y los han vencido. Ustedes han resistido a aquellos falsos maestros que ahora están en el mundo. Y en una guerra espiritual habéis puesto defensa y habéis vencido sus mentiras blasfemas. ¿Y cómo han podido hacer esto? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el que está en ustedes es el Espíritu Santo, quien mora en ustedes. Y es mucho mayor que los espíritus demoníacos que están en el mundo y en la vida de aquellos escogidos por Dios y han nacido de nuevo. El Espíritu Santo es mucho mayor en su enseñanza de la verdad a los verdaderos creyentes que los espíritus demoníacos en su enseñanza hacia los incrédulos. De esta manera, esta es la liberación que Él nos ha dado. Somos librados de la falsa enseñanza de los falsos maestros y estamos cautivos por el Espíritu Santo y anclados a la verdad. Y quiero que noten ahora la división, versos 5 y 6, para concluir. Hay dos diferentes recepciones de estos mensajes en el mundo. El versículo 5 comienza con el negativo. Ellos, refiriéndose a los falsos maestros. Ellos, en plural, hay muchos. Ellos, tiempo presente, son del mundo. Son el producto del malvado sistema mundial. Su mensaje proviene del mundo. Por lo tanto, hablan como del mundo. Por supuesto que lo hacen. No tienen el Espíritu Santo, no han sido enseñados por Dios. Traen el mensaje corrupto del mundo. Traen sabiduría del mundo, filosofía mundana, soluciones mundanas, pensamiento mundano, mentalidad mundana, valores mundanos y mundanas prioridades, una agenda mundana. Y en pocas palabras, traen el evangelio de la prosperidad. Salud, riqueza y prosperidad, que es un mensaje mundano con esteroides. Apela a la mente carnal que no tiene al Espíritu Santo. Les dan el mundo cuando vienen a la iglesia. Son falsos maestros que dan un falso mensaje. Dice que el mundo los oye, verso 5, por supuesto. Incluso este mundo cuando está en la iglesia. El mundo tiene mentalidad abierta. El mundo escucha atentamente a estos falsos maestros. De hecho, les dan una alegre acogida. Se comen lo que estos falsos maestros les dan. Se lo beben todo. Y aparte de todo, les financian, les dan su dinero. Ponen a esos hombres en la radio, en la internet y en las librerías cristianas. Ellos son el flagelo de la iglesia. Y la iglesia debería expulsarlos a la fuerza. Verso 6. Todo lo opuesto. Nosotros somos de Dios. Y Juan aquí se está refiriendo a los verdaderos predicadores y maestros. Inicialmente se refiere a los apóstoles y otros escritores de la Biblia.
pero se puede ampliar para referirse a todos los nacidos de Dios. Pero se refiere a los verdaderos predicadores. Somos de Dios, nacidos de Dios, habitados y enseñados por Dios y enviados por Él. Y Juan dice, el que conoce a Dios nos oye. Una declaración poderosa. El que verdaderamente conoce a Dios, es decir, aquel que se convierte a Cristo, el que ha puesto su fe y confianza en Cristo, el que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, nos escucha. Tiene oído para el verdadero predicador. Presta atención al verdadero predicador. Y descubre una iglesia donde el verdadero predicador predica y se une a esa iglesia y se sienta debajo del verdadero predicador, porque el verdadero predicador es de Dios. Y sigue en el verso 6, el que no es de Dios, hablando del incrédulo, no nos oye. No todos me escuchan cuando predico. Algunas personas se levantan y se van. Algunos salen de la iglesia cuando predico. Da evidencia de que no son de Dios. Porque si fueran de Dios, tendrían un corazón para Dios. Para la palabra de Dios, tendrían una mente y un apetito y un hambre por su palabra, y permanecerían bajo la predicación de la palabra de Dios. Pero vas a otras iglesias y anuncias, por ejemplo, que predicarás en el libro de Romanos, y predicas a través de Romanos durante un largo periodo de tiempo, y si predicas verso por verso, por toda la carta de Romanos enseñando todo el consejo de Dios, mucha gente se levantaría y se iría de muchas iglesias, porque tendrían que sentarse bajo una enseñanza tan doctrinal como esa. ¿Y saben qué evidencia eso? Es evidencia de que nunca nacieron verdaderamente de nuevo. Por eso no tienen apetito por la verdad. Quieren mentiras del diablo, y realmente revela de qué familia son. Y no es de la familia de Dios, porque no lo escuchan. Tienen un oído sordo al verdadero predicador. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad es el Espíritu Santo, que mora en los verdaderos creyentes y les capacita a entender cuando un verdadero predicador predica la verdad y quieren esa verdad. Pero el espíritu de error es un espíritu demoníaco que influye en los incrédulos y falsos maestros y les da a los incrédulos apetito por las mentiras de Satanás. Creo que han visto qué poderoso pasaje de la Escritura es este. Está en la Biblia, no solo para ayudar a la iglesia en el primer siglo, está allí para ayudar a la iglesia en cada siglo, incluso en el siglo XXI. Y está puesto aquí para ayudarlo a usted a discernir de qué iglesia necesita ser parte. ¿Es la verdad, el pleno consejo de Dios enseñado a dónde va? Usted necesita buscar una iglesia que predique la Biblia. Y esas iglesias donde Cristo no está siendo predicado como Señor y Salvador, como Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha venido a derramar su sangre y hacer expiación por muchos. Usted necesita salir de esa iglesia y encontrar una iglesia verdadera. Estos son días desesperados y nunca antes, pienso que en la historia del mundo, es tan necesario estar en una verdadera iglesia donde se predique la palabra de Dios que hoy. Que Dios los capacite para estar en esa iglesia y que tengan oído para la verdad
Que Dios les bendiga. Gracias por este tiempo.